Buen día, chicos. Farmacología, grupo A. Buen día, doctora. Buen ¿Cómo día, están? doctora. Buen día, buen día. ¿Les costó de levantarse? Parece que sí, ¿no? Hay pocos en la clase. De todos modos, vamos a continuar. Con ustedes terminamos los inhibidores de la bomba de protones. Por favor, a ver si alguien está con sus apuntes. Y vamos a comenzar, si no estoy mal, doctora. Gracias. Bueno, a ver. ¿Han estudiado un poco? A ver, vamos a ver a quién vamos a elegir. Aquí. Está Encinas Fernando. ¿Dónde está Encinas? Aquí, doctora, presente. Muy bien. Fernando. Nos toca avanzar los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué características me puede dar de este grupo de fármacos en relación a los otros dos grupos anteriores que ya hemos estudiado? ¿Mm? Encinas, ¿cómo es? Nada, a ver, vamos con otro estudiante. A ver, los que no participan, vamos a ver, tiene que haber un provecho en la clase, ¿no es cierto? O los que participan poquito. A ver, Muñoz participa. Nilipú, ¿está? Tiene que estar. Snakers. ¿Dónde están, chicos? Torrico. ¿Está Torrico? Aquí me parece como sugerencia, pero he visto que se ha enlazado. Córdoba. Arnés. Nada. Sánchez. Marisol. Sánchez Marisol no está. Sí, estoy, doctora, presente. Adelante, Marisol. ¿Qué nos puedes decir de los inhibidores de la bomba de protones comparando con los otros dos grupos anteriores? Mm, O lo que tú sepas, que hayas leído. ¿Mm? ah, Doctora, no me acuerdo, disculpe. No dejen un día de leer, ni un día, chicos. A ver, Rocabado Laura. Está, ¿no es cierto? ¿Cómo es, chicos? Todos tienen que participar. Belis. Tampoco Belis. Centeno, a ver, que está de voluntario. Está bien, doctora. Bueno, como lo menciona su nombre, los inhibidores de la bomba de protones inhiben esta bomba de protones que permite la secreción ácida de las células parietales. Entonces son fármacos que van a reducir la acidez intragástrica mediante la inhibición de la secreción gástrica, ¿no? Con eso van a aumentar el pH el pH intragástrico, y de esta manera van a proteger al paciente, por ejemplo, en el caso de una úlcera péptica. Ya, acebo, ¿qué puede complementar? Doc, buen día. Buen Lo que día. podría complementar es que, bueno, esos inhibidores de la bomba de protones son fármacos que van a inhibir, como lo dice, a la enzima de hidrógeno potasio ATPasa, a la bomba, ¿no? De las células parietales de la mucosa gástrica y que, bueno, todos son como el omeprazol,
el esomeprazol, el lansoprazol, dexamethasone, todos estos son benzamidazoles que van a estar sustituidos, pero que se parecen a los antagonistas H2 en su estructura. En su estructura, a ver. Marza Ducarlos. ¿Está Marza Ducarlos con ganas de responder a la pregunta? Tampoco. Gutiérrez Edi. Tampoco. ¿Qué ha pasado, chicos? Mañana también voy a preguntarles a los mismos que no han querido participar para que estudien de alguna manera. ¿Ya? Hurtado. Adelante. Bueno, doctora, aparte de lo que ya mencionó mi compañera de cuáles son los inhibidores de la bomba de protones, mencionar de que estos medicamentos mayormente son administrados como tabletas o como cápsulas, puesto que tenían como con una liberación retardada para así en el recubrimiento se puede, o sea, para que en realidad este tenga un recubrimiento y lo haga, se podría decir, resistente a lo que es el ácido gástrico. Ya, bueno. Entonces, hemos visto primero los antiácidos, a los anti-H2 y ahora los inhibidores de la bomba de protones. Teníamos dos formas de inhibir la secreción de ácido gástrico. Este primer grupo, como el nombre ya lo dice, estamos modificando, disminuyendo la secreción de ácido gástrico de una u otra manera. Los otros están destinados a proteger la mucosa, ¿no? Entonces, ese es el último grupo. Estos son los fármacos más potentes. El nombre ya dice el mecanismo de acción de los fármacos. Y en la diapositiva también ya estamos viendo a los diferentes fármacos y diferentes vías. Creo que ya había leído con ustedes esto, pero vamos a repasar. En el caso, por ejemplo, del esomeprazol y el pantoprazol, se pueden... ¿Hola? Doc, disculpe que le corte, pero nos habíamos quedado en efectos adversos. De estos inhibidores de la bomba de protones. No sé si se acuerda, ese día estaba un poquito mal el internet. Más. Sí, nos hemos quedado en los antagonistas de H2. Ya, por eso es que ya está bien, por eso pregunté y me dijeron que no hay problema. Efectos adversos de los anti-H2. Bueno, saben quiénes son los anti-H2, ¿no es cierto? Simetina, ranitidina, famotidina, nisatirina, ¿sí? Los efectos adversos se podían evidenciar de forma, o dependiendo, vamos a decir, la dosis y el tiempo de administración. Hay libros que nos dicen a partir de los 8, los 12 meses, en dosis elevadas, ¿no? Pero decíamos que pudiesen desencadenarnos diarrea, estreñimiento, cefalea, mialgias, siendo más intenso el efecto colateral de la simetirina cuando se lo administra por intravenosa, ¿no? Donde estos me iban a desencadenar sobre todo cambios a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O desencadenar una confusión, agitación, alucinación, o alteraciones, por ejemplo, en los varones por el exceso de dosis y tiempo de ingesta, una ginecomastia o una impotencia, ¿no? Y en las mujeres, galactorrea, ¿sí? Esas pueden estar presentes en la leche materna, pueden atravesar la placenta, ¿sí? Pueden desencadenar bradicardia. Y habíamos hablado de interacciones farmacológicas, o bueno, vamos a comentar, varían los grupos, de que todos me dicen, ¿no? A excepción de la famotidina, van a inhibir el metabolismo, ¿ya? Ya saben qué significa metabolismo, ¿no es cierto? O el efecto de primer paso, me dice, del etanol, sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces, acá podemos suponer de que puede existir una interacción con las enzimas hepáticas, ¿no? Cosa de que compita con el alcohol. Y las mujeres y ellas presenten con mayor rapidez, tal vez ese estado, un poquito de acúmulo de alcohol, ¿no? Obviamente existirán esas otras situaciones donde algunas sean más etiladores más rápidas, pero en la mayoría aumenta la concentración de ellas, el efecto, ¿no? Por eso, dicho de otra manera, sería el que desencadena en una inhibición del metabolismo, ¿no? Está aumentando la concentración de el etanol, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos hablado hace un momento de los inhibidores de la bomba de protones. Habíamos diferenciado o
sobresaltado, ¿no? Al esomeprazol y el pantoprazol como fármacos que se administran tanto por vía oral y parenteral, a diferencia del omeprazol, el lansoprazol, el dexlansoprazol, el rabeprazol por vía oral, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una dosis del omeprazol de 20 a 40 miligramos cada 24 horas. Dependerá de la intensidad de la patología, decíamos, ¿no? Y incluso hay dosis más elevadas para ejercer una inhibición más intensa, ¿ya? Estos fármacos, ¿no? Cuando preguntaba cuál es la diferencia contra un anti-H2, bueno, también son bases débiles, pero son lipofílicos. Entonces, esa es una ventaja de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto? Y además que van a unirse de manera covalente y van a ejercer un efecto irreversible de esta bomba de hidrógeno potasio TPasa. Entonces, por ende, el efecto es más potente, más intenso, son más eficaces si los comparamos con los anti-H2 o los antiácidos, ¿sí? Se deben de administrar, me dice, 1 hora antes de las comidas. Van a tener una semivida breve de 1 hora y media aproximadamente, pero sin embargo, ustedes saben de que estos permanecen, ¿no? Por mayor tiempo en el organismo a nivel sérico y esta inhibición, que es irreversible, ¿no? Puede durar 24 o más horas, ¿ya? Esas son las características. Entonces va a haber una inhibición muy intensa, que quizás en algún momento, por los otros efectos, por ejemplo, los ácidos gástricos, puede desencadenar ciertos desbalances, podemos decir, ¿no? Entonces, la secreción normal o el retorno a la secreción de ácido gástrico va a ser evidente después de 3 a 4 días de suspender los inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? Acá estamos viendo de que los inhibidores de la bomba de protones inhiben esta parte final, decíamos, ¿no? De la secreción del ácido clorhídrico. ¿No? Hemos repasado la clase pasada cómo se producía todo este proceso, ¿no? De la elaboración, qué células eran las estimulantes, con qué receptores, pero entonces ver y recordar de que esta etapa final se está inhibiendo con los IBP. ¿Ya? Ahora, acá tenemos otra diferencia. Ustedes solitos van a responderse, varios estudiantes, compañeros de ustedes en varios grupos me preguntaban cuál es mejor, ¿no? Los IBP. Porque, mire, decíamos hasta la clase pasada que los anti-H2 inhibían sobre todo la secreción de ácido gástrico por las noches, ¿no es cierto? Ante una liberación o secreción de ácido gástrico de manera basal, ¿sí? Entonces, los IBP, dice, van a bloquear, claro, la vía final de la secreción de ácido gástrico, incluso la que es estimulada por los alimentos, ¿no? Donde el ácido gástrico está en mayor concentración. Y el porcentaje de la inhibición de la secreción es de hasta el 98%. ¿No? ¿Cuánto decíamos de los anti-H2? 50%. Ya, 50-70% menor, que todavía iba a disminuir con la presencia de los alimentos, ¿no es cierto? Si hablamos de las aplicaciones gástricas, son las mismas, ¿no? Que los otros dos, sobre todo los anti-H2. Por ejemplo, servirá para el reflujo gastroesofágico. En este caso ya me dice, puede ser en aquellos casos no erosivos o, como habíamos dicho con los anti-H2, los no complicados. Pero estos anti-H o estos IBP también servirán para aquellos que están desencadenando esa erosión, esa lesión a nivel de la mucosa, ¿no? Y la cicatrización o la remisión es de hasta el 90%, ¿no? Una sola dosis puede desencadenar ese alivio, ¿no? Del cuadro clínico del paciente. Entonces, esto es relación al reflujo gastroesofágico. Para la úlcera péptica, ustedes han debido avanzar de que puede presentarse una úlcera gástrica duodenal o a nivel del cuerpo, ¿no? Varía con la edad, decíamos. En el caso de una remisión o tratamiento para la úlcera duodenal, va a tardar el tratamiento o en cicatrizar de 4 a 6 semanas. El tratamiento durará más en caso de una úlcera gástrica, dentro de lo que son las 6 a 8 semanas.
También tenemos, decíamos, ¿no? Las úlceras podrían ser desencadenadas por dos causas principales, el Helicobacter pylori y los AINES, ¿no? Entonces acá estamos viendo. También deben conocer en fisiopatía nivel avanzado algunos tratamientos tal vez diferentes, ¿no es cierto? Pero el objetivo de este tratamiento es desencadenar una cicatrización de esa úlcera que está pudiendo, bueno, desencadenar un cuadro o signo o síntomas en el paciente o poder complicarse, ¿no? A medida que pasa el tiempo, cicatrizar e erradicar al Helicobacter pylori, aunque sabemos de que este proceso infeccioso inflamatorio puede recidivar, ¿no es cierto? Pero hay que erradicar el tiempo que sea, ¿no? Obviamente el paciente tendrá que tomar otras medidas, ¿no? Preventivas en relación a la contaminación con el agua que habíamos mencionado, que se encontraba, donde se encontraba el Helicobacter pylori. Acá tenemos un esquema que va a durar 14 días, que se conoce también como el tratamiento triple porque utiliza 3 fármacos. En todos los tratamientos vamos a utilizar a los IBP, ya, los inhibidores de la bomba de protones. Acá vamos a optar solamente, el libro nos dice, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones cada 12 horas. Tenemos los 5 o 6 fármacos los que ustedes pueden utilizar, pero obviamente el que más utilice es el omeprazol. Además, se va a utilizar la claritromicina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas, al igual que los IBP. Combinar con lo que es la amoxicilina, 1 gramo de ella cada 12 horas. En caso de que exista la posibilidad de que se desencadene una hipersensibilidad o tal vez resistencia, ¿no? Se puede optar por el metronidazol en dosis de 500 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Estos 3 fármacos, les decía, ya vienen como los kits, o sea, tratamientos específicos de una sola caja con los 3 tipos de fármacos para los 14 días. También, bueno, hay modificaciones de tratamiento, se utilizan algunos hospitales, incluso en nuestro medio, optan por el tratamiento de 10 días con estos fármacos, ¿no? Pero vamos a ver de que también existe otro tratamiento por 10 días, ¿no? Hay varias modificaciones, como les digo, muchos. Pero en este caso estamos hablando del tratamiento triple, ¿no? Después de que el paciente cumple los 14 días de ingerir los 3 fármacos, se debe de, me dice, respaldar, ¿no? Por 4 a 6 semanas la administración de un inhibidor de la bomba de protones, pero ya no cada 12 horas como lo habíamos mencionado, sino cada 24 horas, ¿no? Para desencadenar, les decía, una cicatrización completa. Eso sería lo ideal, ¿no? El otro esquema de tratamiento es de 10 días, que también se conoce como el tratamiento secuencial. Son los 2 esquemas, digamos, comunes, aunque hay otros en la caja nacional utilizan los derivados del bismuto, que los vamos a llevar más adelante en este mismo tema. Bien, secuencial, ¿no? 10 días. Entonces, resulta de que existe la administración de 2 fármacos diferentes, ¿no? Del primer al 5.º día y del 6.º al 10.º día. Del primer al 5.º día vamos a utilizar también los inhibidores de la bomba de protones cada 12 horas, más la amoxicilina, el mismo esquema, ¿no? 1 gramo cada 12 horas, por 5 días. Luego vamos a cambiar el antibiótico. Vamos a mantener los inhibidores de la bomba de protones cada 12 horas del 6.º al 10.º día, pero ya no daremos amoxicilina, sino podrá ser claritromicina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas y la administración de lo que es el tinidazol cada 12 horas. ¿Ya? Entonces esos son los 2 esquemas más utilizados. Decíamos, la segunda etiología de una úlcera es la ingesta de AINES, ¿no? Habíamos visto que el que más desencadenaba daño era la aspirina. En este caso, bueno, lo importante decíamos que era suspender los AINES, discontinuar, optar por otro fármaco dependiendo de la patología del paciente, ¿no? Tal vez por uno más, un fármaco, por ejemplo, o otra vía también, ¿no? De que, bueno, lo importante es que el paciente acuda a su consulta, ¿no? Y el médico sea el que modifique la vía, los fármacos, de uno más específico selectivo.
¿no? Para que deje de desencadenar ese cuadro en el paciente. Y también administrar los inhibidores de la bomba de prótonos cada 12 horas, ¿ya? Ahora, otra indicación. Prevención de la recidiva de hemorragias por úlceras pépticas. ¿No? Decíamos la dosis del omeprazol de 20 a 40, en este caso estamos dando una dosis un poco más elevada, ¿no? De omeprazol, una dosis de 40 miligramos por vía oral cada 12 horas, o también administrar por vía intravenosa continua con algún otro IVP, ¿no? Por 3 a 5 días. Acá tenemos dos cosas con los IVPs. Estamos evitando la pirosis, ¿no? Esa lesión, y evitan la úlcera, remitiendo esta úlcera, y también la hemorragia, porque resulta de que estos IVPs me van a modificar el pH, no van a elevarlo más allá de los 6, y eso también va a favorecer, me dice, la coagulación y la agregación plaquetaria, ¿sí? Esos son los dos efectos de los IVPs. Se pueden utilizar en una dispepsia no ulcerosa, decíamos, ¿no? Cuando se exceden tal vez con alcohol, café o algunos alimentos, ¿no es cierto? Y va a ejercer el mismo efecto que los anti-H2 porque la lesión no es tan intensa, ¿no es cierto? Se puede también prevenir, me dice, hemorragias de la mucosa por estrés, aquellos pacientes que estaban hospitalizados, estaban en terapia, que recibían los medicamentos por vía parenteral, ¿no? Donde si bien existía la secreción basal de ácido clorhídrico, entonces se modificaba el flujo sanguíneo, disminuía. Y si ustedes recuerdan, los habíamos tomado como mecanismos de protección, ¿no? Para todo esto de la secreción de, bueno, prostaglandinas, bicarbonato, secreción de moco, entonces todo ello disminuye y también puede desencadenar esta hemorragia. Por ello, entonces, se puede, dice, administrar el omeprazol a través de una zona nasogástrica en el paciente cada 12 horas el primer día y luego espaciar cada 24 horas, ¿ya? Otra indicación, en el caso de un carcinoma o trastornos de hipersecreción, ¿sí? Hipersecreción que podemos relacionar con los gastrinomas, ¿no? Ellos van a generar, otra patología sería la hipersecreción masiva de ácido gástrico. Bueno, básicamente en los dos casos va a haber mayor secreción de ácido gástrico, ¿no es cierto? Y se puede evitar, me dice, con la administración de dosis mayores, aún más elevadas que la de 40. Miren, en los casos entonces de carcinoma y trastornos de hipersecreción gástrica, las dosis serán de 60 a 120 miligramos día, ¿no? O también se podrá tomar, dependiendo de las características en el paciente, una resección quirúrgica definitiva como tratamiento, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles serán los efectos adversos de los IVP? Ahí se pueden ser generales, pueden afectar el estado nutricional del paciente o desencadenar infecciones respiratorias y también a nivel intestinal. Dentro de los generales tenemos de que ellos pueden desencadenar también, al igual que los anti-H2, ¿no? Una diarrea, un dolor abdominal, cefalea, nefritis intersticial, pueden, en algunos, dependerá del tiempo y la dosis. Sabemos de que la secreción de ácido, esto era, ¿no? lo que quería, lo que estaba buscando. Entonces es importante para lo que es la absorción de la vitamina B12, ¿no? Recuerden el factor intrínseco. Entonces, el modificar el factor intrínseco, al modificar la secreción, la función, vamos a decir, a nivel de las células parietales, puede desencadenar posiblemente un trastorno, un déficit de lo que es la vitamina B12, ¿sí? O también puede desencadenarnos la menor absorción de minerales como el hierro, calcio, magnesio, y por ende exponer al paciente ante fracturas, no más si estamos hablando de pacientes mujeres que están en la menopausia, peor, ¿no es cierto? Desencadenará posiblemente una inhibición en la función osteoclástica, una hipomagnesemia, una hipocalcemia. Entonces, si el paciente va a tener que ingerir, porque no en el caso de los carcinomas o gastrinomas, dice, debemos hacer un seguimiento en el paciente, ¿no? Y solicitar una densitometría, ¿no? Centilografía, para ver la densidad ósea, ¿sí? Otra cosa que puede desencadenar la inhibición continua de los IVP
es que va a alterar, me dice, este mecanismo protector a nivel del estómago y me va a exponer a que existe una sobreproliferación bacteriana, ¿no? Sabemos de que tenemos una flora a nivel intestinal y de estómago, entonces esto se va a desfasar y puede desencadenar procesos infecciosos inflamatorios en el paciente y también a nivel respiratorio, ¿no? Poder desencadenar, me dice, neumonía es lo más común, ¿no? Extra e intrahospitalarias en el paciente. Eso de forma muy rara, pero se han encontrado casos, ¿no? Recuerdan que hace un momento los habíamos visto a los IBPs inhibiendo la secreción de ácido gástrico, ¿no? Entonces, tanto inhibir me puede desencadenar un efecto rebote, como todos los fármacos, ¿no? Me puede desencadenar un aumento de la secreción de gastrina. La gastrina, recuerdan que era una hormona que me estimulaba la secreción de ácido gástrico, estimulaba la célula parietal. Entonces, al inhibir tanto la célula parietal, ¿no? Va a estimular la mayor secreción de gastrina, ¿sí? Por ese cambio del pH. Entonces, este es un efecto colateral. Por ende, puede desencadenarse una hipersecreción de ácido, una dispepsia, predisponer a aquellos tumores o la presencia de tumores carcinoides, ¿no? Y puede volver a la normalidad de este paciente después de lo que es son 4 meses de remisión de lo que es o de dejar de administrar los IBP, ¿ya? ¿Qué otros efectos colaterales tenemos? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Aumento de inflamación crónica del cuerpo del estómago, la presencia de pólipos, ¿no? Y si hablamos de interacción farmacológica, y hemos hablado del tema en el tema de anticoagulantes, ¿no? Hemos comentado la warfarina y el clopidogrel, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es la warfarina, va a inhibir el metabolismo de la warfarina, entonces la biodisponibilidad será mayor. Eso quizás para desencadenar una modificación en relación a la dosis, ¿no? Al igual que lo que es el diazepam y la difenilidantoína, ¿no? Que es un antiepiléptico. O el efecto opuesto, miren, va a reducir la activación del clopidogrel, ¿no? En relación a lo que es la warfarina. Entonces, efectos opuestos, ¿sí? Y recordar, ¿no? De que el clopidogrel era un antiagregante plaquetario, ¿sí? Al igual que lo que es la aspirina. Bueno, entonces con ello terminamos al primer grupo, los que iban a modificar, inhibir la secreción de ácido gástrico, ¿no? Y ahora nos toca el otro camino, la otra vía, la otra actitud, podemos decir, ¿no? La otra forma de tratar, con el uso de fármacos que van a proteger la mucosa. No hemos hablado al inicio de fármacos o de hormonas defensoras y las agresoras, ¿no? Acá podemos estimular ese mecanismo defensor o protector. Estaríamos hablando entonces de estimular la presencia de prostaglandinas, ¿no? Donde ella tenía esa función de secretar moco, bicarbonato, flujo sanguíneo, ¿sí? A ver, vámonos al otro lado. ¿Con cuántos estamos? ¿Quién ha leído esta parte? ¿Quiénes pudiesen ser estos fármacos protectores de la mucosa? A ver, Parco. ¿Quiénes serán estos fármacos protectores? No, la verdad, no tengo idea, doctora, perdón. Ya, tienen que estudiar, chicos, leer. Hagan aunque sea con los títulos para comenzar, ¿no? A ver, vamos a ver. Flores, Carolina. ¿Nadie? Doctora. ¿La? Carolina. ¿Se me escucha? Sí. ¿La escuchamos? No sé, doctora. Bueno, entonces, acá al sucralfato, proteger, ese es el mecanismo de acción, el objetivo de estos fármacos, ¿no? ¿Y qué nos dice? Este sucralfato puede diluirse en agua o al tomar contacto con soluciones ácidos va a formar una masa, una pasta, una especie de gel, nos dicen los otros libros, ¿no? Que se va a unir, se va a adherir a las úlceras, ¿no? A esta forma o lesión en sacabocados, entonces va a delimitar, como cuando rellenan las paredes, ¿no es cierto? Lo mismo es lo que va a hacer el sucralfato.
¿sí? Va a generar ese efecto del protector por 6 horas, ¿no? Y de esa manera va a reducir, ya si hablamos de las aplicaciones clínicas, va a reducir la frecuencia de hemorragias porque está protegiendo, ¿no? Y aquellos pacientes que decíamos que estaban en terapia intensiva, que estaban sometidos a ese estrés, ¿no es cierto? Decíamos se las administra y forman una pasta, las puede administrar por una sonda nasogástrica en dosis de 1 gramo 4 veces día con el estómago vacío, 1 hora antes de, bueno, esos pacientes no están ingiriendo alimentos, pero igual se les administra por sonda nasogástrica. El hecho de que ellos solamente se adhieran a la mucosa va a hacer de que no presenten efectos adversos porque no se está absorbiendo y no se está distribuyendo, me dice, a nivel sérico, permanecen ahí. Es como un diurex que se pone scotch, ¿no? Tenemos otros fármacos que también van a ejercer este mismo efecto. Miren, los análogos de las prostaglandinas. Ya sabemos de que las prostaglandinas protegen y generan otros efectos. Y acá tenemos a otro análogo que es el misoprostol. Tal vez se han escuchado en alguna otra materia, ¿no? Entonces, ellos también se pueden utilizar, ¿no?, para los trastornos gastrointestinales que estamos comentando, en dosis de 100 a 200 microgramos, 3 o 4 veces al día, ¿no? Va a proteger la mucosa, de una manera también puede modificar o disminuir la secreción de ácido, ¿no? Y si hablamos del mecanismo protector, entonces también estará estimulando la secreción de bicarbonato, la producción de moco, mejorando lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Y ello va a remitir lo que es el cuadro del paciente a través de ese efecto protector, ¿no? Entonces, se puede utilizar en lo que son las úlceras producidas por los AINES. Pero estos análogos de las prostaglandinas, como es el misoprostol, me puede desencadenar ya diarrea, dolor abdominal de tipo cólico, pero como también, es decir, el misoprostol tiene un uso en otra rama, ¿no? Puede estimular las contracciones uterinas. Por ello no se debe utilizar cuando la paciente está embarazada, ¿no? O tal vez no sepa que está embarazada, ¿sí? Esa es una contraindicación. Tenemos otro grupo de fármacos, los derivados del bismuto, ¿no? Hace un momento les dije que también los derivados del bismuto servían para tratar las úlceras por Helicobacter pylori, ¿no? ¿Quiénes son ellos? El subsalicilato de bismuto y el subcitrato potásico de bismuto, protectores. Por ello me dice, ellos van a recubrir las úlceras, las lesiones, van a crear una capa protectora contra el ácido gástrico, ¿ya? Y la pepsina, los otros ofensivos, ¿no? También van a desencadenar toda esa secreción o todo ese proceso de los mecanismos protectores, ¿no? Moco, secretar moco, prostaglandinas, bicarbonato, estimular el flujo sanguíneo. Bueno, entonces ya acá tenemos a nuestro subsalicilato de bismuto. Miren, al igual que el omeprazol, este también tiene un doble efecto. Y hemos hablado, creo, de algo en fármaco 1. ¿Qué me dice? Va a reducir la frecuencia y la fluidez de las heces en la diarrea. Es un antidiarreico. Recuerdan que habíamos hablado, les había dado un caso clínico de una diarrea del viajero, ¿no es cierto? Entonces, este fármaco sirve para la diarrea del viajero y además me va a ejercer ese efecto protector, ¿no? Y también cumple ese efecto antimicrobiano, ¿no? Nuestro bismuto tiene un efecto antimicrobiano directo, claro, protector, directo contra las enterotoxinas, ¿ya? Entonces, protector y antidiarreico. Va a ejercer un efecto antimicrobiano no solo contra aquellas posibles bacterias del paciente que esté con diarrea, sino contra el Helicobacter pylori, ¿ya? ¿Vuelve por favor a la diapo en la que está el misoprostol? ¿Sí? Acá está. Ya. ¿Qué significaba QID? 3 o 4 veces día. Ya, súper, gracias, doc. Bueno, entonces decíamos que dentro de las aplicaciones clínicas del bismuto teníamos la dispepsia, ¿no? Esa acidez, ¿no? Y la diarrea aguda. El subsalicilato de bismuto entonces puede utilizarse para prevenir la diarrea del viajero en dosis de 30 ml o 2 comprimidos 4 veces al día, ¿no?
Y también para el Helicobacter pylori. Y acá ya tenemos también 2 esquemas, donde también vamos a utilizar los IVP, ¿no? A los IVP cada 12 horas. Más subsalicilato de bismuto, 2 comprimidos. Cada comprimido tiene una potencia de 262 miligramos. Entonces, subsalicilato de bismuto, 2 comprimidos y tetraciclina, ¿no? En dosis de 250 a 500 miligramos. O también el metronidazol, 500 miligramos, ¿no? 4 veces al día. ¿Cuánto durará el tratamiento? De 10 a 14 días. Otro esquema, nuevamente con los inhibidores de la bomba de protones, más 3 cápsulas. ¿Qué van a contener esas cápsulas? ¿Y en qué dosis? Miren, contendrán el subcitrato de bismuto en una dosis de 140 miligramos, metronidazol 125 miligramos y tetraciclina 125 miligramos, ¿no? ¿Cuánto durará el tratamiento? 10 días. El anterior, de 10 a 14 días. Entonces, con eso tendríamos 6 esquemas de tratamiento contra el Helicobacter pylori. Pueden encontrar más en otros libros donde se utilice lo que son los anti-H2, la ranitidina, cimetidina. Hay. ¿Qué pueden desencadenar como efecto adverso este bismuto, los derivados del bismuto? De que se oscurezca, dice la lengua, o las heces tengan ese aspecto oscuro, ¿no? Pero, bueno, no tiene, digamos, relevancia, ¿no? No hace daño. Sin embargo, el uso prolongado puede desencadenar una encefalopatía, donde el paciente podrá presentar en algunas situaciones, ¿no? Ataxia, cefalea, confusión, convulsiones, los efectos raros, pero bueno, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, con esto, hasta acá ya hemos terminado el tratamiento de aquellos trastornos de la secreción de ácido gástrico, ¿no? Les decía, vamos a hablar también del estreñimiento. Entonces, entraríamos a la segunda parte del tema. De aquellos fármacos que van a estimular la motilidad, son procinéticos, ¿no? De forma fisiológica, recuerden, en histamina el semestre pasado también habíamos hablado de nuestra serotonina. En algún momento hemos visto de que ella estimulaba las náuseas, vómito, dolor abdominal, hablando de todo lo que es la fisiología, ¿no? Y de que esta hormona, la motilina, ya nos dice el nombre, va a estimular el movimiento peristáltico, ¿no? Va a estimular, me dice, las neuronas excitatorias. Estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que es el sistema parasimpático, ¿no? Y en este caso, miren, nuestra dopamina, estamos hablando de lo que es la fisiología, ¿no? Se está haciendo un recuerdo, un súper resumen de los efectos de diferentes hormonas, ¿ya? Para que no se confundan. Ha habido casos en los que no comprendían esto. Nuestra dopamina, ¿qué va a hacer? Primero, ¿no? Recordar que la dopamina está presente como una hormona en el sistema simpático. Por ello me dice, es un fármaco, es una hormona que me va a inhibir el movimiento peristáltico. Va a disminuir la intensidad de las contracciones esofágicas y gástricas, ¿no? Como una premisa. Y acá estamos hablando de aquellos fármacos que me van a estimular la motilidad del tubo digestivo. A quienes tenemos, a los colinamiméticos, a los del sistema parasimpático, con la liberación y estimulación de la acetilcolina, ¿no es cierto? Por ejemplo. Tenemos a nuestro betanecol. Este podrá ser útil para el reflujo gastroesofágico, nuestra gastroparesia, perdón, porque va a ejercer ese efecto estimulante a nivel de los receptores M3, y esto lo sabemos. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, o también es un estimulador indirecto. Va a aumentar el vaciamiento gástrico, va a aumentar el vaciamiento o el movimiento peristáltico a nivel del tubo o del intestino delgado y a nivel del colon. Entonces, esto no tiene que olvidar, estimular la motilidad. Eso es lo que están haciendo estos fármacos, ¿ya? Se puede administrar la neostigmina por vía parenteral intravenosa, ¿no? Para aquellos pacientes que están hospitalizados, que además presentan esta distensión aguda de colon. Ustedes ya han avanzado en fisiopatología las obstrucciones, ¿no? Diferentes tipos de obstrucciones, externa, interna, extrínseca, intrínseca, ¿no? Donde en este caso puede revertir, me dice, este síndrome de O'Hilvey, que está presentando el paciente
¿no? Donde está presentando el paciente una obstrucción a nivel de colon, ¿no? Dosis de la neostigmina, 2 miligramos, ¿sí? Va a haber, por ende, una eliminación, evacuación colónica, eliminación de los gases, las heces que están desencadenando esa pseudoobstrucción, ¿no? Los efectos colaterales, bueno, si este es un colinomimético, ustedes recuerden, ¿no? Los efectos que puede presentar fuera del efecto terapéutico, cialorrea, ¿no? La salivación excesiva, náuseas, vómito, diarrea, bradicardia. Todos estos efectos ya los hemos visto en el semestre pasado, en agonistas colinérgicos, ¿no? También tenemos a la metoclopramida y la domperidona, ¿no? Decíamos hace un momento, estos dos fármacos son antagonistas de la dopamina. ¿Qué decíamos de la dopamina? Era un inhibidor del movimiento peristáltico. Y acá estamos ejerciendo el efecto antagónico, lo opuesto, nuevamente estimulando el movimiento peristáltico, ejerciendo el efecto procinético. Por ende, estos fármacos, ¿no? La metoclopramida y la domperidona, van a aumentar la amplitud del peristaltismo esofágico, ¿no? Amplitud. Entonces van a, por ende, incrementar la presión del esfínter esofágico inferior. Ustedes también están avanzando en el reflujo gastroesofágico y las complicaciones que también hemos repasado aquí. Entonces va a remitir este cuadro. Va a favorecer el vaciamiento gástrico, ¿no? Gástrico, porque, ¿qué me dice? No tiene efecto la metoclopramida y la domperidona a nivel de intestino delgado ni a nivel de colon, ¿sí? Van a además bloquear la zona emetógena a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? A nivel del área postrema. Y por ende también va a ejercer un efecto antiemético, antinauseoso, ¿no? Procinético. ¿Quién? Metoclopramida, domperidona, que están ejerciendo un efecto antagonistas de la dopamina en el receptor 2, ¿sí? ¿Cuáles serán, por ende, las indicaciones? En el reflujo gastroesofágico sintomático, sin presentar, que no presente, donde el paciente no presente erosión, ¿no? Simplemente ese malestar. En alteraciones del vaciamiento gástrico, ¿no? Que puedan presentarse de forma secundaria a una cirugía, ¿no? A una vagotomía, a una antrectomía o a una gastroparesia diabética. Bueno, el paciente diabético también puede presentar esa diarrea, estreñimiento, ¿no? O una dispepsia no ulcerosa, la prevención del vómito, como ya habíamos mencionado entre los efectos. Esto de forma, bueno, ambigua, estimulación de la lactancia en el puerperio. Entre paréntesis podemos decir la domperidona, ¿no? ¿Qué efectos adversos puede presentar nuestra domperidona? Sobre todo en los pacientes de la tercera edad, ¿no? Tener mucho cuidado porque el efecto va a ser evidente en el sistema nervioso central, desencadenando inquietud, somnolencia, insomnio, ansiedad, agitación o algunos efectos extrapiramidales como las distonías, la caticia, intranquilidad o manifestaciones parkinsonianas, todos esos movimientos, ¿no? Como temblores, ¿no? Temblores finos, ¿sí? O también disinesia tardía, también alteraciones en lo que es el movimiento, ¿ya? O también nos puede desencadenar una elevación de la concentración de prolactina. Por ende, entonces el paciente podrá presentar galactorrea, ginecomastia, impotencia. Entonces acá, ¿qué otro fármaco estaba manifestando este mismo efecto colateral? A ver quién quiere responder. Hicimos ginecomastia en el varón, impotencia, ¿de quién estamos hablando? Y que también acá nos menciona nuevamente. ¿No se acuerdan? Ranitidina. ¿Será? ¿No estaba en los antagonistas de los receptores H2, Doc? Sí, sobre todo la simetidina, habíamos dicho, ¿no? Pero ya pueden, tal vez en dosis más elevados, anti-H2. ¿Quiénes son ustedes, chicos? Sus apellidos. Castellanos. Velarde. Castellanos y Velarde. Bueno. En el caso de la... Entonces decíamos mucho cuidado en los pacientes de la tercera edad. La domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica y por ende no va a presentar este tipo de efectos.
En algún momento hemos hablado de los macrólidos, ¿no es cierto? Vamos adelantando. ¿Quiénes son los macrólidos? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere participar? Macrólidos. Lucero. A ver, Lucero. Está la eritromicina, la claritromicina. Falta uno. A ver, recuerde. Avan. ¿Cuáles son los macrólidos? Acitromicina y había uno nuevo, Doc, que no sé si se lo puede... Los tres más importantes son esos, ¿no? Eritro, claritro y acitromicina. ¿Sí? Está bien. Vamos a llegar a ello. Entonces, creo que ya les había comentado también, ¿no? El que más se usa es la eritromicina, ¿no? Y me puede, de acuerdo al tiempo de tratamiento, puede en algún paciente desencadenar diarrea como efecto colateral. Pero como aquí estamos hablando de fármacos que van a estimular más bien el movimiento peristáltico, tal vez un estreñimiento, ¿no? Puede usarse ese efecto colateral más bien para estimular, ¿no?, los receptores de motilina, y ya sabemos de que la motilina favorece el movimiento peristáltico, y de esa manera se está revirtiendo ese efecto, ¿no?, en el paciente. Entonces será útil, me dicen, una gastroparesia, pero se administrará posiblemente una dosis de 3 miligramos por vía intravenosa, ¿no? Ese es el primer grupo, ¿ya? Tenemos el segundo grupo de los laxantes. Aquí alguien ha estudiado, ha hecho ya su resumen, ha leído. Nadie levanta la mano. Bueno, entonces, primero tenemos a los laxantes formadores de masa. Formadores de masa. ¿Se acuerdan? En estreñimiento decíamos, el estreñimiento puede deberse a la falta de fibra, porque las fibras desencadenaban una retención de agua, ¿no? Y las heces se hidrataban y ellas iban a aumentar en tamaño e iban a desencadenar un efecto estimulante en las fibras sensoriales de la pared intestinal, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está ocurriendo en este paciente. Por ello vamos a estimular la formación de masa, ¿no?, con esos laxantes formadores de masa. Nos dice de que son coloides hidrófilos que no se digieren, ¿no?, que más bien van a absorber agua dentro del lumen y por ende van a formar un gel voluminoso. Como les dije, va a distender el colon y de esa manera se va a presentar el movimiento peristáltico, va a favorecer el peristaltismo. ¿Quiénes son ellos? Los productos vegetales naturales como el psyllium y la metilcelulosa, o los sintéticos como el policarbófilo, ¿no? Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede existir una digestión bacteriana, dice, de estas fibras vegetales, ¿no? Y esta interacción con las bacterias va a hacer de que el paciente presente meteorismo, ¿no?, gases, ¿sí? Ese es el efecto colateral. Otro grupo, tenemos a los compuestos tensioactivos de las heces. Ya de todas maneras van a reblandecer las heces, ¿no? Porque van a también desencadenar una penetración de agua dentro de lo que son las heces y lípidos. ¿Quiénes son ellos? El docusato, los supositorios de glicerina. Bueno, esos supositorios de glicerina tienen un uso limitado, ¿no? Porque las heces podrán ir acumulándose por encima de donde pueda lograr ubicarse la glicerina, ¿sí? Bueno, han debido ver ustedes en la otra materia, en la fisiopatología, las impactaciones fecales, la presencia de los fecalomas, ¿no es cierto? O también la presencia de los vesíbalos, ¿sí? Entonces, bueno, serán más útiles cuando hay ese acúmulo a nivel distal, ¿no? Cuando la glicerina, como dice ya, el efecto va a reblandecer. Pues la glicerina es una sustancia aceitosa, ustedes han visto, ¿no? Algún sobrinito, sus niños, tal vez, ¿no? Es una sustancia aceitosa. Al igual que lo que es este aceite mineral. Entonces va a lubricar, va a reblandecer, permitir el ingreso de agua y lípido. Entonces tiene un mayor uso en niños pequeños y en aquellos adultos que están debilitados, tal vez pacientitos de la tercera edad, ¿no? Ese aceite mineral se puede ingerir con jugos para cubrir lo que es el mal sabor. A largo plazo, este aceite mineral puede desencadenar un déficit de estas vitaminas, las liposolubles, las ADEC, ¿no? La A, la D, la E y la K. Entonces, no solamente hay que instaurar un tratamiento farmacológico, sino también modificar la dieta,
¿no? Por eso la estimulación a la lactancia materna, la ingesta de mayor cantidad de fibras, ¿sí? Mayor ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tenemos nuestro segundo grupo, a los reblandecedores. Tenemos al tercer grupo los laxantes osmóticos. Laxantes osmóticos. No se van a absorber, ¿no? A nivel sistémico, van a permanecer en el lumen, van a desencadenar mayor fluidez, mayor volumen de las heces, ¿sí? Y ellos son los carbohidratos o sales no absorbibles. En los casos de estreñimiento agudo crónico, tenemos a nuestro hidróxido de magnesio. ¿Recuerdan, no es cierto? Les dije, más adelante pues vamos a volver a ver. A ver, ¿quién me quiere comentar algo sobre el hidróxido de magnesio? ¿Quién levanta la mano? ¿Para qué más servía el hidróxido de magnesio? Centeno. Era un antiácido Muy bien. y las sales de magnesio remanentes cuando se administraba, usted nos explicó que era como la leche de magnesia que tiene el efecto de causar diarrea. Sí, dependiendo de la dosis, ¿no es cierto? Y traen el frasquito. Además, algunos muchachos decían, no, pues yo tomaba contra el niño tal cantidad de cucharas, cucharillas, sí. Entonces tenemos los dos efectos, ¿no? En este caso está ejerciendo ese efecto laxante osmótico. Muy bien. Bueno, acá recordar, ¿no? Entre los efectos colaterales puede existir el riesgo de una hipermagnesemia, pero sabemos de que no tendría que tomar cada día por mucho tiempo, ¿no? Otro fármaco, el sorbitol y la lactulosa, ¿no? También ellos van a servir para el estreñimiento crónico, pero al interactuar con las bacterias que se encuentran en el lumen pueden desencadenar la presencia de los gases, ¿no? Y cólicos intensos, ¿ya? Van a desencadenar su efecto después de 1 a 3 horas, ¿no? Van a aumentar el volumen de las heces, decíamos. No solamente se utiliza para, digamos, regularizar este hábito en el paciente, sino también como para ejercer, me dice, una limpieza, ¿no? Antes de realizar, por ejemplo, una colonoscopía, ¿ya? ¿Quiénes son los que se van a usar con más frecuencia y que van a tener ese efecto? El citrato de magnesio, las soluciones de magnesio, soluciones de sulfato, ¿no? Y bueno, básicamente acá nos habla de la combinación de ellos, o el picosulfato de sodio y el citrato, el fosfato de sodio también, sodio, ¿no? Sabemos de que el sodio retiene líquido, ¿sí? Pero este fármaco, hay que tener mucho cuidado, dice, con estos fármacos. El paciente tiene que hidratarse, ¿no? Porque el paciente puede llegar a desencadenar alteraciones a nivel cardíaco, como las arritmias, o tener cuidado en pacientes que presenten ya una insuficiencia renal, ¿no? Desencadenando posiblemente una nefrocalcinosis, ¿ya? Retiene líquido, pero esta retención puede descompensar los otros lugares, ¿no? A nivel cardíaco y a nivel renal. El polietilenglicol es otro fármaco. Bueno, se puede utilizar también para una limpieza colónica, ¿no? Antes de una endoscopía. Ella va a permitir el manejo, la migración de grandes cantidades de líquido y además electrolitos. No, más bien no permite. Ese es el excepto en relación a los otros fármacos anteriores, decíamos hace un momento, ¿no? Estos otros fármacos me desencadenaban una alteración cardíaca y renal. Esto no se va a evidenciar con el polietilenglicol, ¿no? Son más seguros. Ya estoy corrigiendo. Se pueden utilizar para estudios endoscópicos, ¿no? La dosis para prevenir el estreñimiento crónico, 17 gramos mezclados también con jugo, una cantidad de 235. Otra ventaja de este polietilenglicol es que no me va a desencadenar la retención o producción de gases, ya como lo hacía el sorbitol de la lactulosa. Otro grupo, laxantes estimulantes. Estimulan, ¿no? el movimiento peristáltico, estimularán el sistema parasimpático, ¿ya? Se denominan también
los laxantes o los catárticos, ¿sí? Y la desventaja de estos fármacos es que me pueden desencadenar dependencia. ¿A qué se refiere? A que este movimiento peristáltico del paciente solo se evidencie cuando ingiere estos catárticos. Deja de ingerir el paciente y también deja de producirse el movimiento peristáltico. Entonces depende del fármaco del paciente. Entonces no hay una buena funcionalidad de lo que es el plexo hemientérico. Vamos a decir que hay una atrofia de la funcionalidad. Por ende podrá presentar el paciente una atonía o peor aún una dilatación de colon. Entonces todo con medida, ¿cierto? Tratamiento no farmacológico. ¿Quiénes son ellos? Los derivados de la antraquinona, como el aloe, cena, la cáscara, son fármacos que a veces no tenemos en nuestro medio, ¿no? Donde van a estimular esta evacuación intestinal dentro de las 6 a 12 horas cuando se los administran por vía oral. Pero si se los administra por vía rectal, el efecto va a ser más rápido, ¿no? Después de 2 horas. ¿Ya? Puede desencadenar como efecto colateral esta melanosis colónica, melanosis, pigmentación a nivel del colon, ¿no? Otro grupo, los derivados del difenilmetano. En este grupo tenemos al bisacodilo, ¿ya? Para los casos de estreñimiento agudo y crónico. El efecto se va a evidenciar después de 6 a 10 horas de administrarlos por vía oral o después de 30 a 60 minutos de administrarlos por vía rectal. El activador de los conductos de cloruro. Entonces, al abrir estos canales, estas compuertas de cloruro, va a existir una retención de líquido, ¿ya? Dentro del lumen, hacia el lumen, vamos a decir. ¿Quién es este? La lubiprostona, ¿no? Y también ustedes han hablado, pues, en fisiopatología, lo que es el colon irritable, ¿no es cierto? El colon irritable puede venir presentando lo que es el estreñimiento o la diarrea, ¿no? En este caso, si estamos hablando de estimular el movimiento peristáltico, nos servirá para ese síndrome de colon irritable que presente sobre todo estreñimiento, ¿ya? Ya decíamos, el mecanismo de acción incrementa la secreción de líquido hacia el intestino, hacia la luz, y esto estimulará por ende el sistema nervioso entérico, ¿no? El efecto se evidencia, ¿no? En más del 50%, nos dice, después de las 24 horas, pero sin embargo, como efecto colateral nos puede desencadenar náuseas. Los opioides, a ver quién más quiere participar, en qué tema los hemos visto a los opioides. ¿Qué efecto tienen? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere participar? Hurtado. Se podría decir que son depresores respiratorios, tanto depresores cardíacos, doctora. Ya, pero el efecto terapéutico, ¿en qué tema lo hemos visto? ¿Alguien, a ver? Aquí está. Doc. Doc, ¿Ah? en los Perdón. terapias psicolíticas habíamos visto el tema de los opioides, no opioides. Ya. Mucolíticos. El respiratorio. Era Barral, ¿no? Y decíamos, el efecto colateral es el que pueda desencadenar estreñimiento, ¿no es cierto? Y acá necesitamos disminuir. Bueno, ejercer ese efecto opuesto, vamos a decir, para que no se confundan. Ejercer el efecto entonces antagónico, ¿no? Decíamos, como opioides, como agónico, me causan estreñimiento, porque están disminuyendo la motilidad. Pero acá vamos a inhibir esa disminución de la motilidad, vamos a estimular con los antagonistas, como el bromuro de la metilnaltrexona y el albimopán, ¿ya? Bueno, aquí lo importante es de que ustedes diferencien, ¿no? Cuáles son antiácidos, estimulantes, inhibitorios y sobre todo dominen los efectos colaterales o los muy tóxicos, ¿no? Dosis, bueno, les menciono, pero es para que más o menos se den cuenta, ok, tal vez hagan su cuadrito, ¿no? Difícil de que todas las dosis se puedan ustedes memorizar, es muy difícil. Por eso es que también se priorizan, ¿no? Los fármacos, se usan con más frecuencia tales fármacos, tales grupos, pero sin embargo, él se puede administrar una dosis de 0,15 miligramos por kilogramo cada 2 días, ¿no? Por vía subcutánea.
¿En qué momento? Acá nos dice cuando estos pacientes están ingiriendo los opioides para, decíamos, ¿qué otro efecto tenían los opioides? Modificar, disminuir el dolor, ¿no es cierto? Aquellos pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Por eso me dicen pacientes que reciben cuidados paliativos. O en el caso del albimutan, cápsulas de 12 miligramos que se administran por vía oral 5 horas antes de alguna cirugía o cada 12 horas después de la cirugía hasta que el paciente mejore, ¿no? esa funcionalidad. No más de 7 días el límite. Y acá ya para concluir tendríamos a los antidiarreicos. Aquí voy a parar entonces, chicos, en antidiarreicos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se comprendió? Cuadritos. Ya estoy con 51. ¿Se comprendió el tema? Sí, Sí, doctora, todo ¿Qué claro. dudas tienen? Creo que ninguna. Bueno, entonces voy a la lista. Mañana vamos a concluir. Un ratito. Ese es un tema un poquito más largo, ¿no es cierto? Donde sí o sí, claro, si no se van a confundir. Un ratito. Uy. Entonces ya hemos avanzado los fármacos para que se utilizan para tratamiento de una úlcera, con los 3 grupos. Hemos visto los fármacos que aumentan la motilidad, ¿no? A ver, recapitulando. ¿Qué grupos de fármacos, o qué fármacos si quieren, lo que han retenido, se pueden utilizar en el tratamiento de un estreñimiento? ¿Quién quiere participar? A ver, chicos, ¿quién levanta la mano? ¿Nadie? Doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Se me cortó un poquito. Ya, estamos recapitulando lo que hemos avanzado ahora. ¿Cuáles son esos fármacos que me van a aumentar la motilidad? Decía Ortega. A ver, acá tenemos a Daza, que no ha participado todavía. Adelante, Daza. Doc, o sea, yo me acuerdo de los fármacos reblandecedores que permiten la penetración de agua y lípidos. Por ejemplo, Docusato, aceite mineral que lubrica las heces, los supositorios de glicerina y, bueno, los laxantes también. Ya, a ver. ¿Qué laxantes tenemos? ¿Dónde ver? Acebo. A Ibarra. Antes, bueno, ya Acebo y después Ibarra. Los laxantes estimulantes, Doc, como los derivados de la antraquinona, como la aloe, la cena y la cáscara, o los derivados del difenmetano. Ya, Ibarra. Doctora, cuando hablamos de los laxantes encontramos los formadores de masa, los que son los suavizadores, los osmóticos, los estimulantes y los de la secreción de cloruro. Muy bien, Pérez. Se desanimó Pérez. Doc, lo mismo era. Ya lo dijo mi compañero. ¿Qué más podemos ver? A ver, Marco, ¿qué efectos colaterales? ¿Cuáles serán las indicaciones? ¿No? ¿En qué situaciones? ¿Cuál será el otro uso? ¿Mm? O tal vez, no sé, Ortega, si no es Marco. ¿Tiene algo, Marco? No. Adelante, Ortega. Bueno, dentro de los fármacos que
pueden estimular la motilidad. Encontramos, por ejemplo, a la metoclopramida y la domperidona. Dentro de sus aplicaciones clínicas, podemos ver que pueden funcionar en el reflujo gastroesofágico, sintomático pero sin erosión. También podemos ver que se utiliza para tratar la pirosis y para alteraciones del vaciamiento gástrico, así como la dispepsia y prevención del vómito. Y dentro de sus efectos adversos, específicamente la metoclopramida, vemos que puede afectar al sistema nervioso central, sobre todo en personas de la tercera edad, causando inquietud, somnolencia, insomnio, agitación, ansiedad, entre otras. Y la domperidona, vamos a ver que no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien. A ver, para que no las dejemos así, a Ticona y José. Con ellos termino. Ya, Doc. Igual faltaban el grupo de los colinamiméticos, que estarían el betanecol y la neostigmina. El betanecol, por ejemplo, se va a usar para el tratamiento de reflujo gastroesofágico o una gastroparesia, porque van a estimular a receptores M3. El problema con estos va a ser el efecto colateral que tienen los colinamiméticos, como la cialorrea, las náuseas, el vómito. Muy bien. ¿Y quién más, José? Yo quería mencionar más que todo los efectos adversos que tienen los laxantes osmóticos. Habíamos mencionado al hidróxido de magnesio, la lactulosa, el sorbitol, que pueden en sí, por el metabolismo de las bacterias, pueden producir lo que son flatulencias y calambres severos. Y también en cuanto a lo que es el citrato de magnesio, solución de sulfato o el fosfato sódico, pueden conducir a lo que son arritmias cardíacas e insuficiencia renal aguda. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, ya estoy con la lista y comienzo, ¿sí? Avan. Presente, doctora, y participé. Sí, vamos. Sí. Acebo. Presente, doctora, y he participado. Sí. Argote. Presente, doc. Ya. Arnés. Presente, doc. Raya. Presente, doc. Ral. Barral presente. Riga. Presente, doctora. Mau. Presente. Muy bien. Castellanos. Presente y participé. ¿Sí? Casa. Presente y participé, doc. Así es. Encinas. Presente, doctora. Bien. Ferreira. Presente, doctora. Flores, Saraí. Presente, doctora. Flores, Estefano. Presente, doctora. Bien. Flores, Carolina. Presente, doctora. Bien. Gamboa, Noelia. No está. Gómez, Fernando. Presente. Gutiérrez, Dani. Presente, doctora. Gutiérrez, Alejandra. Presente, doc. Gutiérrez, Eddie. Presente, doctora. Sexta, Guaita, Frank. Presente, doctora. Bien. Vibarra, Marifé, también. Jaramillo, Andrea. Loaiza, Salud. Ah, ya. No podía encender mi micrófono, perdón. No hay problema. Melina. Márquez, Giovanna. Presente. Miranda, Nayeli. Presente, doctora. Miranda, Francisco. Presente, doctora. Muñoz, Alejandro. Muñoz presente, doctora. Ya, Nilipu. Presente. Orellana. Yesit. Ah, no. Ortega. Estaba. Presente, Sí. doctora, y participe. Sí. Ortuño, Natalie. Presente, doc. Marco, Andrés. Presente, doctora. Pérez, Marco. Presente, doctora.
Carro, Almendra. Presente, doctora. Rivera, Javier. Presente, doctora. Gardenia. Presente, doctora. Ocavado, Laura. Presente, doctora. Sánchez, Marisol. Presente, doctora. Ona, Sharon. Presente, doc, participé. Ona, sí. Torrejón. Sarita. Presente, doctora. Torrico, Diego. Torrico presente, doctora. Flores, Francesca. Presente, doctora. Tarde, Adrián. Presente, doc, participé. Velarde, sí. Belis. Presente, doctora. Liz Carmen, muy bien. Zambrano, Sharon. Presente, doctora. Zamorano, Javiera. Doc, Zamorano, presente. Centeno, Mario. Participó. Presente y participé, doctora. Bien, sí. Hurtado también. Mundo Presente, Corre. doctora. Está bien. Presente, doc. Muy bien. Oh, he escuchado una bocina. Alguien vive por mi casa. O será casualidad al mismo tiempo. Garay, Jan. ¿No está Jan? Marza, Du Carlos. Presente, doctora. ¿Quién que no haya podido responder? Doctora, disculpe, Gamboa le escribió al chat, tiene problemas con su micro. Magnífico. Gracias, gracias. Gamboa. Ya está. ¿Algo más, chicos? No. Entonces, hasta mañana. Que tengan un buen día. Resuman ahora. Eso hagan antes. Les queda todavía tiempito. No pierdan el tiempo. Hasta mañana, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, luego, Doc. Hasta Hasta luego, luego, hasta doctora. luego. Hasta luego.